Adrián, shalom, bienvenido y muchas gracias por estar nuevamente hoy con nosotros. Shalom, Roxana. Bueno, contigo queremos hablar, por supuesto, del aspecto económico de este tema que, como digo yo, ocupa y preocupa no solo a Israel, también a Medio Oriente y al mundo en general, ¿no? Sobre todo por la incertidumbre que ha generado la caída de Bashar al-Assad y lo que vendrá después. ¿Cómo afecta esto a la finanza, al mercado financiero, a la economía israelí, si es que lo hace? Mira, nosotros ya estamos recibiendo los primeros datos, ¿no? Que siempre son los del mercado financiero. El mercado financiero es siempre el que reacciona primero, porque Ujú, y ahí no hay cómo mentir. O mm, sea, si los índices suben es porque la gente se está creyendo algo, y tenemos básicamente dos grandes indicadores. Los indicadores de las acciones y de los títulos de deuda, o sea, el índice Tel Aviv 125, que es el índice principal de la bolsa de Tel Aviv, y por supuesto el gran barómetro de la economía israelí, que es la moneda, el shekel, ¿verdad? O sea, ujú. y ahí no hay mucho como jugar. O sea, está todo expuesto. No Claro, hay, no hay no se puede como, dibujar. no tenés cómo dibujarla. Y lo que vemos es que primero, Madad, el índice de Tel Aviv 125, ayer subió ya un 1% y sigue subiendo, sin que haya pasado económicamente, no ha habido un gran acontecimiento, es una subida fuerte. Y hoy ya vemos que el shekel reacciona de vuelta, sigue subiendo, o sea, ya está en 3,56 y sigue subiendo, o sea, se necesitan menos shekel para comprar el mismo dólar. O sea, Ujú, estaba a 3,7, baja a 3,6, está a 3,56, o sea, es un poco tramposo, porque cuando baja, sube, ¿ok? Se claro. necesitan menos shekel para comprar el mismo dólar, ¿ok? Ujú, Entonces, si es 3,5 a 3,4, se fortalece el shekel ujú, contra el dólar. ujú. Entonces vemos una fuerte reacción de la bolsa, una fuerte reacción de la moneda que ya empezó cuando se firmaron los acuerdos con el Hezbollah y el Líbano, El cese de ¿ok? fuego, sí. El cese de fuego. Y en realidad es bastante lógico, Roxana, no es algo que es contraintuitivo. A ver, ¿por Porque, qué no? Porque a mí me suena lo siguiente, cuando hay inestabilidad, normalmente cayó la bolsa, es lo que se escucha, claro, y ahora estamos escuchando algo diferente. totalmente. Primero, hay una sensación de que lo que se llaman los riesgos geopolíticos empiezan a bajar. ¿Ok? O sea, vos pensá en la tendencia. La tendencia era que estábamos en una guerra con 144 frentes y de repente empiezan a haber menos frentes, que es Claro. algo positivo, ¿ok? O sea, en el momento que empezás a cerrar problemas, es como que la gente empieza a tomar un poquito de conciencia o empieza a tener la sensación de que esto se empieza a cerrar, ¿ok? Ujú. Independientemente si eso es lo que está pasando, ¿verdad? Ah, El tema de Assad es clarísimo. Assad, aparte de ser un dictador brutal y un monstruo absoluto, siempre fue él y el padre uno de los principales enemigos de Israel. ujú. ¿Ok? O sea, siempre quisieron destruir a Israel. En el momento que hay otro gran patrocinador de la destrucción de Israel que está fuera del tablero, es bueno. Ya es bueno. ¿Ok? El segundo tema fue la conquista del Golán, de la parte siria, que en ese sentido, eh, el Golán tiene dos grandes importancias. La primera es la parte del agua, ¿verdad? En Israel no hay agua y esto es un tema estratégico el agua en Israel. No es como en Uruguay, en Argentina, en Brasil, que hay agua por donde, o sea, en cualquier lugar. No, no, no. Donde tenés el control de las fuentes de agua, tenés una fuerza importante, es un activo estratégico importante. Y por supuesto, el Golán lo llaman los ojos del norte, o sea, el hecho de que rápidamente Tzal conquistó ahí y ya no se van a poder meter tan fácil los rebeldes, que siguen habiendo un montón de preguntas, ¿verdad? ¿Quiénes son estos rebeldes? Porque es un Ujú. menjunje raro de entender, hay kurdos, hay Al-Qaeda, hay normales, hay algunos que dicen que se están haciendo más tranquilos, se están poniendo más, o sea, A no queda moderar. claro.
qué es lo que, qué es este Ujú. menjunje de gente que va a empezar a controlar Siria. Pero en una primera instancia parece como algo positivo. Por supuesto que ya hemos visto cosas que parecían positivas y terminaron siendo mal manejadas y en Mm. definitiva no fueron positivas. Pero en esta primera instancia es como que da la sensación, y ahora están hablando también de una posible transacción con los rehenes y de empezar a devolver a los rehenes, y la proximidad de Trump está moviendo cosas, evidentemente. El historiador Neil Ferguson lo dijo todo el tiempo, que uno de los peores defectos de la administración Biden es esa dificultad en el deterrence. O sea, no lograron generar en estos personajes que quisieron desestabilizar el sistema internacional, no lograron generar un deterrence fuerte. Una Y se ve disuasión. una persuasión. Y se ve que Trump está así con ese un poco perfil de El el líder malo. loco, de malo, de imprevisto, este, sí está logrando hacer algunas cosas, pero obviamente que A, los riesgos geopolíticos no desaparecen, ¿tá? Puede ser que se hayan menguado un poco, pero no Ujú. desaparecen. Y segundo, yo sigo diciendo que el peor riesgo que tiene Israel es el interno, que ese no solo que no está desapareciendo, sino que se está haciendo más fuerte, ¿ok? Sí. Y ahí está el problema. Recibimos hoy los datos del déficit fiscal, que bajó otro poquito más, 7,7 del producto del PIB, es enorme y falta diciembre. Diciembre es el mes con más gasto y más déficit en todos los países de todo el año. O sea, Mm. el mes de diciembre, que se termine el año, todos los ministerios empiezan a quemar los últimos cartuchos y se dispara el Claro. déficit. Yo no creo que termine menos de 7,7, 7,8, no termina. Y el año que viene, que Smutrich dijo que va a terminar en 4,4, puede El ser si hay ministro de guerra todavía, Finanzas. el ministro de Finanzas 4,8, las cualificadoras de crédito, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE dicen menos de 5,5, 6, esto no se termina. Mm. Entonces estamos hablando de 3 años seguidos de déficit fiscal, 5, 7,7, 7,8 y 6, un disparo de la deuda pública de un 60% del PBI a un 70% del PBI casi, Ujú. son 10 puntos, son 200 millones de shekels, 200 billones de shekels, con B, Con son B de qué 200, barbaridad. es una bomba, es una bola gigante, todavía el presupuesto no se está aprobando, o sea, está todavía en Ahora, negociación, Adrián, el paquete fiscal no está cerrado, todavía tiene, digamos, flecos. van cayendo algunas cosas. Y tenemos también, que lo hablábamos el encuentro anterior, Roxana, el tema de la inflación, Sí, que a está eso iba mi siguiente pregunta, porque se nos viene en enero una ola de aumento de precios. impresionante. ¿Cómo va a ser eso? Eso va a estar complicadísimo porque viene, o sea, la inflación en Israel es una inflación de oferta, lo habíamos hablado la vez pasada, ¿ok? No es que hay mucha gente que quiere tomates, o sea, la misma gente es la que quiere tomates. El Claro. problema es que faltan tomates. ¿Ok? Mm. Ese es el Sí. problema. En el momento que hay falta de algo, sube el precio. Y eso es lo que estamos viviendo un poco en Israel. Y el 1 de enero viene un cost push inflation, o sea, una subida de los insumos fuertísima que viene, por un lado, por el IVA, por el impuesto a valor agregado, que sube un punto, y eso va para todo, o sea, sube todo un punto. Porque Mm. el IVA, o sea, todos los productos y todos los servicios están tasados con IVA. Después viene la Arnona, el impuesto inmobiliario, el agua, la electricidad, el gas, todo sube. Y todo esto son impuestos y tasas que son reguladas, o sea, es todo o gubernamental o público.
Pero no ¿Ok? tenemos problema porque igual los salarios suben muchísimo más, ¿no? Oh, esa es la pregunta. Me estás preguntando qué pasa con el salario real. Ujú. ¿Ok? O sea, lo que nos interesa a nosotros no es cuánto ganás, sino cuánto tu salario puede comprar. Así es. ¿Cuánto porcentaje de la canasta de consumo Ujú. puede comprar tu ¿Para salario? cuánto alcanza? ¿Para cuánto alcanza? Y ahí hay dos problemas. El primero es que el salario real ya se está empezando, ya no está subiendo, o sea, está más equilibrado. Ujú. Eh, y lo segundo es que cuando se produce este tipo de inflación, si no la sabés controlar bien, y es difícil de controlar porque no es una inflación de demanda. Cuando es una inflación de demanda, el Banco Central sube los intereses, enfría la economía, Claro, gastamos menos y baja. Acá no. Es una inflación que viene de la demanda. O sea, si no hay fruta y verdura, si subís o bajás el interés, no vas la banana no va a crecer o de la sea, nada. de la nada. ¿Ok? Entonces el Banco Central tiene menos posibilidades, menos armas, menos herramientas, y se te puede dar como pasó la vez pasada, que después del corona, que también hubo una cuestión ahí de inflación de demanda, o sea, de exceso de demanda sobre la oferta, una falta de oferta, y ahí vino un evento inesperado, que fue la guerra de Ucrania con Rusia, y se te disparó la inflación. Y ese es el gran miedo, que empieza acá una ola inflacionaria, que vos decís, bueno, pero es Claro, es coyuntural, circunstancial porque estamos en es guerra. circunstancial, y de repente empieza una exigencia de subida de salarios, se te genera una espiral inflacionaria, o sea, lo que se llama el espiral de precios y salarios, y se te va de las manos. Ahora, Roxana, no te tengo que explicar a vos que la inflación es la subida de precios, no es que empezamos desde un punto bajo, ya estábamos alto. O sea, el nivel de precios de Israel es saladito. Sí. Y todavía, on top of that, agregarle una inflación, va a ser un año complejo el 2025. La sensación que tengo yo, Roxana, es que hay una especie de overoptimismo. O sea, Está todo el mundo muy optimista, que en realidad está bueno, ok. porque sin optimismo va a ser difícil sacar la economía de Israel adelante. El problema es cuando hay optimismo de más. Ese es el Claro, problema. porque uno puede ser optimista, pero sin dejar de ser realista, ¿no? Realista, exactamente. Si no, uno dice, va a estar todo bien, y esa frase, la famosa frase, Y Yebe debe ser. Seder, va a estar todo bien, nos saca un poco de responsabilidad. Entonces, todavía está todo muy poco claro. Ahora, Pero, yo sé que no es un consuelo que otros están peor que nosotros, pero a mí me produce mucha curiosidad, volviendo a Siria, cómo se maneja la economía, el mercado financiero de un país que no tiene presidente, que no tiene un gobierno claro, que nadie sabe quién es quién. ¿Cómo funciona eso? bueno, en realidad, o sea, parafraseándote, ahora, digamos, tienen los sirios la posibilidad de estar un poco mejor, porque lo que había antes era un desastre absoluto y total. O sea, En realidad no la saben si inflación. van a estar mejor o si de Guatemala se fueron a Guatepeor. No, no, pero más Guatepeor de lo que estaba, me parece que van de Guatepeor a Guatemala. O Ok, sea, en este caso, porque la situación era paupérrima, había un 100% de inflación, desocupación, un estado totalmente desastroso. Es una economía, ya de hecho Siria estaba manejándose como un failed state, y la economía siria estaba un estado fallido. casi desmoronándose, y ahora hay una chance de que si se arma una especie de gobierno, se pueda empezar a armar algo un poco más serio. Y escuchamos algunas declaraciones del líder De Al-Yulani. de Al-Yulani, que dice que está abierto, porque Al-Yulani va a necesitar inversión, va a necesitar plata de afuera. No te olvides que el loco cortó con Irán. O sea, Siria era una especie de bebé prendido al pecho de Irán. Ujú, Ahora se acabó, y ahora hay que buscar alguna forma de por lo menos empezar a arrancar. ujú. Y la forma que va a tener de arrancar
no, el loco ya dijo que no, que con Siria, con Irán no va a transar, entonces va a tener que ir a buscar, digamos, el apoyo del otro bloque, porque no hay muchos bloques, Roxana, hay dos bloques. No, no hay muchas opciones. Hay dos bloques. Yo creo que es una buena oportunidad. Me imagino que la gente de la administración de Trump ya lo debe estar barajando, de meterse por ahí y generar otro enclave, digamos, occidentalista. Ujú. ¿Ok? Porque ahí va a haber una necesidad de plata extranjera, que Irán no la tiene, en este momento no la tiene, es un Estado que está totalmente... Y ahora perdió todos los proxies, que ese es el otro punto que nos habíamos olvidado de nombrar. eh, es un punto fundamental. ¿Por qué la bolsa de Tel Aviv, vuelvo al principio, está subiendo? Sí. Porque este eje, ¿tá? Que era un eje totalmente desestabilizador y amenazante para Israel y para todo el mundo occidental iluminado, o que quiere este eje, Irán, Hezbollah, Hamas, Houthis, Siria, Ujú, no se quebró, está por ahí. O sea, se está desmoronando ujú, en forma casi total. Irán también va a estar preocupada porque la estructura económica social de Irán en este momento está totalmente desmoronándose también, está desmembranada. sí. Eh, Y también tienen entonces, serios problemas. serísimos problemas. Entonces, si va a haber un enclave occidentalista ahí, hay una buena opción de que también a nivel económico, pero también a nivel geopolítico, se genere algo nuevo. Yo creo que eso también está afectando las finanzas, por eso la bolsa está subiendo, el shekel se está fortaleciendo, porque se abrió la posibilidad de que uno de los peores enemigos de Israel sea menos enemigo, empiece a tener... Es un poco, a ver, para hacerlo más fácil para el espectador, lo que pasó un poco con Egipto, ¿okay? Que en definitiva esa relación que empezó a generar con Estados Unidos, después de los acuerdos, lo hizo más amigable, entre Ujú, comillas, para con Israel. ujú. ¿Te parece que Y pueden llegarle inversiones de Arabia Saudita o de Qatar claro, o de Emiratos? en ese sentido me parece que esa es la idea. O sea, a nivel geopolítico, lo que sería inteligente del eje anti-iraní, que son todos los principados y los países Del Golfo, eh, sí. del Golfo, eh, todo lo que sea anti-iraní, anti el eje chiita fundamentalista, es un buen momento para entrar ahí y generar intereses económicos para, digamos, tener un punto, un activo estratégico que hace 50 años que no existía y era impensable, ¿no? Pero dijiste bien que tienen que ser inteligentes, porque en el Líbano no les funcionó. Por más que, sobre todo, Arabia Saudita invirtió y puso mucho esfuerzo en el eje sunita del Eh, Líbano, Hezbollah siguió ahí trabando todo y así está la economía del Líbano, ¿no? Total. Y también en Irak tampoco fue un gran éxito, vemos lo que está pasando en Irak. O sea que, por eso digo, estamos en un estadio súper prematuro, Ujú, es súper prematuro, pero lo que sí estás de acuerdo conmigo, Roxana, que el switch es bueno, ujú. ¿ok? Puede llegar a ser Es un bueno. que por lo menos es prometedor. Ujú. Es, Entonces, es algo eh, distinto. es algo distinto. Entonces, hay posibilidad de que parezca algo bueno. Las posibilidades están, hay que saberlo manejar, pero Ujú. existe. Entonces, ahí me parece que ese optimismo un poco de generar algo un poco más renovador, con más esperanza. Y no te olvides que, como en todo Delta, es donde empezás y dónde estás. Hace un año estábamos casi en el 7 de octubre, o sea, Sí, un año y 3 meses, sí. 7 de octubre, el panorama era Negro. paupérrimo, o sea, Ujú, totalmente total loss. Y de hecho, nadie, este twist, nadie lo tenía tampoco no.
o sea, como el 7 de octubre tampoco lo tenía nadie en la Esto de lista, Assad no, nadie lo imaginó. nadie tenía tampoco lo de Assad. O sea, estamos viviendo transformaciones que también para los que intentamos manejarnos un poco con pronósticos, está difícil. Porque realmente están pasando cosas que no estaban en ninguna película. Ujú. Entonces, hay que aprovechar esta oportunidad. Yo creo que con un buen liderazgo se puede, se puede aprovechar, pero como todo, se necesita un buen liderazgo. Bien, Adrián Filut, economista, periodista, muchísimas gracias una vez más por haber compartido con nosotros todo esto y será hasta la próxima. Hasta la próxima, Roxana. Gracias a vos. Un beso grande. Shalom. Shalom, shalom.